Queridos hermanos de Rincón Teológico, es un gozo para mí formar parte de vuestra conferencia teológica sobre la Reforma Protestante. Octubre tras octubre damos la gloria, el loor al Señor por la Reforma. Nos acordamos de que el monje agustiniano Martín Lutero, que tras redactar su lista de 95 tesis, pues la clavó, ¿verdad?, a la puerta de la iglesia en Wittenberg, dando inicio así a lo que conocemos hoy día como la Reforma Protestante. La fecha simbólica es el 31 de octubre de 1517. Fue aquel día cuando Lutero clavó su lista a la puerta. Es cierto que en aquel momento Lutero no tenía toda la claridad que luego recibiría, ¿no? Pero sí que podemos decir que la fecha de inicio de la Reforma fue el 31 de octubre. Hermanos, yo soy Will Graham, sirvo al Señor en Almería, España. Si estáis por estas tierras, sería un auténtico placer recibiros en la iglesia para adorar juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy en la iglesia Palabra de Vida Almería y ahora mes que viene, en noviembre, cumplimos 5 años juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estamos muy felices en una hermosa familia de la fe aquí en Almería. Tenemos canal de YouTube, Palabra de Vida Almería. Y si luego queréis poneros en contacto conmigo de manera directa, personal, me podéis encontrar en YouTube, en Facebook y en Telegram. Aparezco como Pastor Will Graham en los 3 sitios. Y luego en Facebook tengo una segunda página llamada Pastor Will Graham 2.0. ¿Okay? Pastor Will Graham en Facebook, Telegram y YouTube, y podéis encontrarme, con bastante facilidad. Bien, amados, estoy contento. El tema que me han asignado para hoy es las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Después de siglos de reflexión teológica, podemos resumir la esencia de la teología protestante en 5 solas. Y hasta el día de hoy, todos los evangélicos abrazan estas 5 solas. Resumen muy bien la enseñanza de Lutero, Zwinglio, Calvino, Farel, Bullinger, etc. Lo que voy a hacer entonces en esta clase es dividirla en 5 puntos. En cada punto daré una definición de la sola en cuestión. Dividiré la clase, la sesión en 5 puntos, las 5 solas. Luego leeré un texto bíblico relacionado con la sola y procuraré desarrollar el significado teológico de la sola a raíz del texto. Entonces voy a deciros ahora el bosquejo. Si tenéis ahí el iPad a mano, un boli, papel, como yo que soy de la vieja escuela, me gusta apuntar las cosas, ¿no? Con lápiz, con boli. Os voy a indicar ahora el bosquejo y luego en cada punto de mensaje leeré un texto bíblico y espero que esta grabación sirva para aumentar vuestro conocimiento y vuestra apreciación de la Reforma Protestante. Amén. Vamos a encomendar este tiempo al Señor, que sea glorificado entre nosotros y que esta clase dé mucho fruto para la alabanza del Señor Jesucristo. Amén. Oremos, queridos hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por el Evangelio de Cristo. Te damos alabanza, Señor, por el regalo de regalos. Jesucristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, amado Señor, por la suficiencia de tu Hijo Jesucristo para salvar. Y te alabamos porque en la historia has levantado a varones, has levantado a iglesias con convicción tocante a la suficiencia salvadora de Jesucristo. Hoy te damos gloria una vez más por la Reforma Protestante. En realidad te alabamos todo el año pensando en los principios de la Reforma, pero sabemos que en este mes de octubre, de manera más especial, volvemos a meditar en estas grandiosas doctrinas que nos han transformado la vida. Señor, pedimos que tu palabra sea enseñada hoy con claridad. Danos a todos oídos para oír. Danos la gracia para recibir, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Dame a mí también, Señor, la gracia que necesito para transmitir correctamente tu palabra y estos hermosos principios, estas solas. Gracias por esta conferencia.
Gracias por la labor de Rincón Teológico, Señor. Y pedimos, amado Padre, que en todo el mundo hispanoparlante, que estés levantando más y más movimientos centrados en la gloria de tu palabra, en la preciosa sana doctrina, Señor. Encomendamos este tiempo a ti. Esperamos grandes cosas de tu parte y pedimos, Dios, una vez más, que esta sesión sea muy fructuosa para tu gloria. Y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo unigénito, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya, gloria al Señor. Amén. Ok, santos. Voy a indicaros el bosquejo, luego leeré un texto bíblico y después desarrollaré el significado teológico de la sola. Ok, las solas, por cierto, están sacadas del idioma latín, así que voy a leeros 5 frases en latín ahora mismo, 5 expresiones. Ok, número 1, primer punto, la sola más famosa de la Reforma, sola scriptura. Sola scriptura. Número 2, sola gratia. Sola gratia. Gratia con T. Ok, gratia. Sola escritura, sola gratia. Número 3, solus Christus. Solus Christus. Número 4, sola fide. Sola fide, F-I-D-E, sola fide. Y número 5, mi lema teológica favorito, Soli Deo Gloria, ¿no? Ya si me seguís en YouTube, siempre acabo mis vídeos, ¿no? Diciendo Soli Deo Gloria. Wow, resume perfectamente la esencia de la teología de la Reforma. Voy a repetir la lista de 5 solas y luego entraré ya en materia. En primer lugar, sola escritura. Segundo lugar, sola gratia. Tercer lugar, solus Christus. Cuarto lugar, sola fide. Quinto lugar, soli Deo Gloria. Amén. Es que me emociona con tan solamente pronunciar, ¿no? La expresión soli Deo Gloria me entra ánimo en el alma. Amén. Gloria al nombre de Dios. Ok. Voy a pediros entonces, en primer lugar, sola escritura, que quiere decir literalmente solamente la escritura. Voy a pediros que abráis la Biblia en Mateo 15. Mateo 15. Leeremos del 1 al 6. Okay, Mateo 15, del 1 al 6. Sola escritura, Mateo 15, del 1 al 6. Lo que luego podéis hacer en vuestros grupos de jóvenes, en vuestras iglesias locales, es a lo mejor estudiar las solas a lo largo de un periodo de 5 semanas. Podéis usar este vídeo, descargarlo y cortarlo, ¿no? En 5 partes. O sea, cada punto puede ser un vídeo independiente que luego podéis usar para enseñar estos principios en la iglesia. Ok, leo Mateo 15 del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, cada vez que se acercan los fariseos, hay pleitos, hay problemas, ¿verdad? A ver qué va a pasar ahora. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los 2 versículos más importantes del texto son versículos 3 y 6. Porque versículos 3 y 6 demuestran claramente el principio de sola Scriptura. ¿Qué quiere decir sola Scriptura? Gracias por la pregunta. Sola Scriptura significa que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura es nuestra suprema norma de fe y conducta. Sola Escritura significa que
La Escritura, la Biblia, la palabra escrita de Dios es nuestra suprema norma de fe y conducta. Ahora bien, he dicho suprema norma. Sola Escritura no anula los credos de la Iglesia, no anula las confesiones de fe, no anula buenos libros cristianos. Es bueno que seamos instruidos a través de credos, confesiones de fe, buenos libros cristianos, catecismos, etc. No hay ningún problema con estudiar, con leer, pero siempre leemos todo a partir de la Sagrada Escritura. La Escritura es, por así decirlo, el juez. La Escritura juzga todo lo que leemos. En este sentido, la Escritura es la suprema norma de fe y conducta. Una aplicación práctica. Si hay un conflicto entre algún decreto papal y la enseñanza de la palabra de Dios, pues nos quedamos con la palabra de Dios. En el mundo protestante, si un predicador suelta algo del púlpito que va en contra de la Escritura, pues no podemos decir amén. Abrazamos la enseñanza de la Escritura porque solo la Escritura nos enseña que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Aquí el protestantismo entra en conflicto con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica hasta el día de hoy cuenta con dos autoridades que están al mismo nivel. Por un lado está la Escritura, por otro lado está la tradición de la Iglesia. Ambas fuentes, por cierto, interpretadas autoritativamente por el magisterio de la Iglesia. Así que en realidad en la Iglesia romana, la palabra de Dios ocupa un lugar secundario, subordinado. Pero en el protestantismo damos toda la prioridad a la santísima, bendita palabra del Señor. En nuestro texto vemos este principio en operación. Jesús aquí está contrastando una tradición humana, y la tradición en sí no tiene por qué ser mala. Por ejemplo, la tradición de lavarse las manos antes de comer pan es una buena tradición. Me imagino que muchos de vosotros, ¿no?, os laváis las manos antes de comer. Las tradiciones pueden ser muy buenas. No obstante, el problema en sí no es la tradición. El problema es cuando la tradición entra en conflicto con la palabra revelada del Señor. Es una cuestión de autoridad. Así que el creyente evangélico concede el primer lugar a la santa palabra de Dios. Si hay ningún conflicto entre la tradición y la Biblia, nosotros los evangélicos abrazamos la Biblia. Por ejemplo, rechazamos las doctrinas de la transubstanciación, del purgatorio, rechazamos la mariología católica, rechazamos el papado, porque estas doctrinas católicas no son fieles a la revelación de la Santa Escritura. Así que nosotros, como protestantes, siguiendo las pisadas de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, de Bullinger, de Beza, etc., nosotros seguimos la santa palabra de Dios. La Escritura ha de ocupar entonces el primer lugar en nuestro quehacer teológico. Y aquí vemos que Cristo, en el pasaje, recrimina a los escribas y los fariseos por haber colocado la tradición por encima de la palabra de Dios. Versículo 3, habéis quebrantado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En el caso concreto que Cristo está comentando, los fariseos bien sabían que la Escritura mandaba en el quinto mandamiento de que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero los fariseos se inventaron una tradición usando una palabra, corbán, y corbán era dinero que los adoradores apartaban para el Señor. Entonces, con el paso del tiempo, los fariseos empezaban a decir a sus padres de que no querían sostenerlos económicamente porque iban a ofrendar su dinero al Señor. El dinero que iban a destinar a sus padres era en realidad corbán, era del Señor. Y de esta manera hipócrita, los fariseos se libraban del yugo de tener que proveer para sus padres en su vejez. De esta manera anularon, invalidaron el mandamiento del Señor a través de una tradición. Otro buen ejemplo sería el Sermón del Monte,
cuando Jesús dice a sus discípulos que no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por la santa ciudad. Según las Escrituras del Antiguo Testamento, uno puede jurar en el nombre del Señor y tiene que cumplir con sus votos. Hay que cumplir, ¿no?, nuestras promesas. Pero los fariseos llegaron a enseñar de que si tú jurabas en el nombre del Señor, sí tenías que guardar el juramento. Pero si jurabas en el nombre del cielo o de la tierra o de Jerusalén, pues no hacía falta guardar aquella promesa. Básicamente podías olvidarte de ella. Cristo entonces recrimina de nuevo a los fariseos diciendo que son hipócritas. El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces, al jurar en el nombre del cielo, de la tierra y de Jerusalén, indirectamente estamos jurando en el nombre de Dios. Consiguientemente, si violamos nuestros juramentos, estamos pecando contra el Señor. Es una violación del tercer mandamiento. Así que vemos como los fariseos en muchísimas ocasiones habían recibido la palabra de Dios, pero anularon su poder, anularon el espíritu de la palabra a través de tradiciones vacías. Por ejemplo, en vez de proveer para sus padres, decían, no, este dinero lo tenemos que dedicar a la causa del Señor. Y tristemente muchos de ellos guardaban ese dinero para sí mismos porque eran ávaros. Bueno, hermanos, el primer punto entonces para el protestantismo es sola escritura. Sola escritura es lo que llamamos el principio formal de la Reforma. Y toda la teología desarrollada dentro del protestantismo toma como punto de partida sola escritura. Este principio de sola escritura se ve históricamente en la Dieta de Worms, abril 1521, cuando Lutero, en presencia del emperador Carlos V, dijo que él no podía retractarse de sus escritos a no ser que fuese convencido a partir de las Escrituras de que estaba en error, porque decía que hasta el Papa y hasta los concilios pueden equivocarse, pero la santa palabra de Dios no puede errar. Ok, amados, sola escritura es la idea de que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. La Biblia está por encima de las tradiciones humanas. Ok, segundo lugar, la segunda sola del protestantismo, sola gratia. Sola gratia. Ahora vamos a enfocarnos en Efesios, Efesios capítulo 1, y leeré del 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6. Sola escritura, la Biblia es la suprema norma de fe y conducta, y ahora en segundo lugar, sola gratia. Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sola gracia nos enseña que la salvación del creyente se debe exclusivamente a la gracia, al beneplácito, a la voluntad amorosa del Señor Dios Todopoderoso. Él nos salva por gracia. Y si Él nos salva por gracia, esto quiere decir que la salvación no es por mérito humano. Un varón en nuestra iglesia local anoche me citó Romanos 11, versículo 6, que también viene muy bien para respaldar esta idea que estoy ahora comentando. Romanos 11, 6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. La Escritura entonces establece un antagonismo entre la gracia y las obras. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Las obras no pintan nada. Es cierto que una vez salvado, ¿verdad?, el cristiano vivirá de forma santa, hará buenas obras. Sin embargo, su salvación no tiene nada que ver con sus obras.
tiene que ver únicamente con la decisión graciosa, ¿okay?, en el sentido puro del adjetivo, la decisión graciosa del Padre al salvarnos. Volvamos pues a nuestro texto. Efesios 1, del 4 al 6. Vemos claramente que Pablo ubica la salvación del creyente, la raíz de la salvación del creyente, en la decisión soberana del Padre de salvarnos. Versículo 4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que pudiéramos decidir, antes de que pudiéramos arrepentirnos, antes de que pudiéramos colocar fe en Cristo. Dios ya nos escogió. Él no nos escogió sabiendo de antemano que íbamos a ser santos, porque el texto anula esta interpretación diciendo en el versículo 4, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Dios no consultó una bola de cristal para luego decir, ok, el hermano Will va a ser santo y sin mancha, consiguientemente yo le voy a elegir para salvación eterna. No, Pablo dice, en realidad, Dios nos escoge para que seamos santos y sin mancha. Versículo 5, nos predestinó en amor, no por obras, no por mérito nuestro, no por presciencia, no por Él fijarse en nuestras acciones de antemano, no, nos predestinó en amor, porque quiso amarnos, porque es un Dios de amor, para que fuésemos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, más claro imposible. No consigo entender cómo la gente niega la doctrina de la predestinación, si aquí Pablo lo dice explícitamente, que nuestra elección se debe únicamente al puro afecto de su voluntad. Si mi salvación es por mis obras, tengo de qué jactarme, tengo de qué gloriarme. Puedo decir a todo el mundo, pues yo voy al cielo porque yo me he arrepentido, yo he colocado fe en Cristo, yo. Pero cuando entendemos que nuestra salvación se debe exclusivamente al beneplácito, a la buena voluntad del Padre, solamente podemos gloriarnos en Él. Gloria a ti, amado Padre, porque así te agradó. Abrime a mí los ojos, bendito sea tu santo nombre. Y ahí está la conclusión en el versículo 6. Ya que la salvación es únicamente por el puro afecto de la voluntad del Padre, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Siendo salvados por gracia, Dios recibe toda la gloria. La salvación es por sola gracia. Si fuese por tus obras futuras, por tus obras que Dios había visto antes de la fundación del mundo, tú tendrías algo de qué gloriarte. Pero la salvación es únicamente por la gracia divina. Y de esta manera Él recibe toda la gloria. Alabado sea el Dios de toda gracia. Vamos a pasar a considerar entonces ahora el tercer punto. Solus Christus. El texto que tengo aquí es 2 Corintios 5, versículo 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Sola escritura, la escritura es la suprema norma de fe y conducta. Sola gracia, nuestra salvación se debe exclusivamente a la gracia salvadora de Dios, su beneplácito, su buena voluntad. No se debe a nuestras obras previstas por Dios en la eternidad pasada. No. Se debe a su elección, a su decisión, a su voluntad. Número 3, solus Christus. El texto, 2 Corintios 5, 21, dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Solus Christus es la idea de que Jesucristo es el único, todo suficiente Salvador. Y cuando utilizo el adjetivo todo suficiente, estoy consciente de entrar en conflicto con el catolicismo. La Iglesia Católica cree en Jesucristo. La Iglesia Católica cree que Jesucristo, en cuanto a su persona, es el Dios hombre. La Iglesia Católica cree en la humillación y en la exaltación de Cristo. La Iglesia Católica también cree en los tres oficios del Señor: Rey, Profeta y Sacerdote. No obstante, la gran diferencia entre el Vaticano y Wittenberg es la suficiencia sacerdotal del Señor Jesús. Donde la Iglesia Católica cree que Jesucristo es necesario para que una persona sea salvada, no cree que Jesucristo sea suficiente. Siempre tenemos que añadir otros elementos a Cristo para que se efectúe la salvación. Y ahí entra en juego el mérito del creyente, el poder de la Santa Madre Iglesia. Ahí entra también la Mariología, hasta el purgatorio, porque ¿qué es el purgatorio? Sino la negación de la suficiencia de Jesucristo. Porque si Jesucristo realmente quitó todos nuestros pecados, la existencia del purgatorio es superflua. No hace falta un lugar llamado purgatorio, porque si Cristo es todo suficiente, todos nuestros pecados ya han sido quitados, eliminados. Gloria al nombre del Señor. La Iglesia Católica entonces cree en Cristo, pero no cree en la suficiencia de Jesucristo. Y ahí está nuestro punto, nuestra tercera sola, solus Christus. Entendemos que Jesucristo es el Salvador perfecto. No hace falta añadir nada más a Cristo. Según el texto aquí de Pablo, vemos lo que podemos tachar de doble imputación, una preciosa doctrina enseñada por el protestantismo. Por un lado, Jesucristo se hace pecado por nosotros, que es una frase que si no fuera escrita por un apóstol, diríamos que es una declaración blasfema, ¿no? Pero Dios, legalmente hablando, ¿no?, hizo que su Hijo fuera pecado. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él. Él cargó con nuestra maldad. Hay una hermosa canción llamada Glorioso Intercambio. Si no la conocéis, os animo a descargarla. Y dice un trozo de la canción: y cargó mi maldad sobre Él, su rectitud por la fe mía es. Lo que tenemos en ese precoro es la doble imputación. Por un lado, Cristo, legalmente hablando, ocupa nuestro lugar tomando todo nuestro pecado sobre sus hombros. Él es el sacrificio por el pecado. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio. Increíble, ¿no? Y Cristo, al ofrendarse a sí mismo en el altar del Calvario, pues paga por todo nuestro pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero hay más. Cristo no solamente quita todo nuestro pecado, consiguientemente el purgatorio no hace falta. Consiguientemente no necesitamos la intercesión de los santos. No necesitamos el mérito de santos difuntos. Ya que Cristo ha quitado todos nuestros pecados, somos libres en este sentido. No podemos ser condenados, es imposible. Y en segundo lugar, Cristo nos da una justicia positiva delante de Dios. En este sentido, para repetir una frase que Martin Lloyd-Jones usó mucho en su ministerio, en Cristo hemos ganado más de lo que perdimos en Adán. En Cristo hemos ganado más de lo que perdimos en Adán. ¿Qué quiere decir esto? Porque en Adán fuimos creados en una situación, digamos, neutral delante de Dios. Nuestros padres no eran pecadores, fueron creados rectos, inocentes, no hubo pecado en ellos.
pero no tenían todavía una justicia positiva como para heredar la vida eterna según sus obras. Tuvieron que someterse a un periodo de prueba y al haber soportado, aprobado la prueba, habrían recibido la vida eterna, pero pecaron contra Dios. Así que en Adán perdimos nuestro estado neutral. Pero en Jesucristo no solamente es nuestro pecado quitado, Cristo no solamente nos devuelve a un estado neutral, sino que nos da la justicia positiva que Adán y Eva necesitaban para recibir la vida eterna. Cristo nos da la justicia positiva con el fin de que heredemos la vida eterna, porque la salvación, la vida eterna es por obras, pero por las obras de Jesucristo, el mérito de Jesucristo, no por nuestro mérito. Jesús entonces nos da una justicia positiva. En este sentido nos da más de lo que perdimos en Adán, porque en Adán solamente perdimos un estado neutral, pero en Jesucristo no solamente recuperamos el estado neutral, sino que recibimos además una justicia positiva delante de Dios. Por eso estamos tranquilos, no tememos ahora la muerte, porque estamos en paz con el juez celestial. De hecho, el juez es nuestro amigo, el juez es nuestro Salvador, el juez nos ama con santa pasión. Gloria al nombre del Señor por su Hijo Jesucristo. Según el texto, entonces, Cristo se hizo pecado y luego para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que Cristo se hace pecado para tomar nuestro pecado sobre sus hombros. Nuestro pecado ha sido sepultado en lo más profundo del mar, en la tumba. Ahí fueron sepultados todos nuestros pecados. Y ahora recibimos la justicia positiva de Cristo. Como evangélicos tendemos a predicar mucho sobre la muerte de Cristo en la cruz, como la obra expiatoria del Señor, y hacemos bien, hacemos bien en resaltar esta dimensión de la obra salvadora de Cristo, sobre todo en un contexto de iglesias progresistas, liberales, que se oponen a la doctrina de la sangre salvadora de Cristo. Hacemos bien en resaltar la obra de la cruz, la muerte del Señor para quitar nuestro pecado, pero tendemos a pasar por alto, tendemos a omitir en nuestra predicación el hecho de que Cristo, además de morir por nosotros, también ha vivido por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta, inmaculada, intachable, y su perfecta justicia, su mérito, sus buenas obras nos han sido imputadas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo que yo sé, que estoy a punto de decir ahora, os va a costar creerlo. Por eso tienes que predicarte el Evangelio todos los días, porque nuestro corazón es rebelde e incrédulo por naturaleza. Pero tú, si tú tienes fe en Jesucristo, si tú realmente crees que Cristo fue crucificado por tus pecados, si crees que resucitó al tercer día para justificarte delante del Padre, tú eres la justicia de Dios. Y Dios te mira a ti como si fueras Jesucristo. Tú eres un hijo amado. Y Dios ahora puede decir de ti lo que dijo de su Hijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Es casi imposible creer esto, hermanos, ¿no? Porque nos conocemos, sabemos lo que hay en nuestro corazón, que somos malos, somos depravados, somos corruptos. Pero en Jesucristo hemos llegado a ser, según el texto, la justicia de Dios. Y Dios nos mira con aprobación, con agrado, con una santa sonrisa. Gloria al Señor Jesucristo. Amados, no tenemos que añadir, agregar nada a Jesucristo. Él es el Salvador todo suficiente. Confía en Cristo, regocíjate en Cristo, alégrate en el Señor Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Amén. Sola Escritura, la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Sola gracia, la salvación es única exclusivamente por la gracia, el beneplácito, la voluntad amorosa del Señor. Solus Christus, el único Salvador, el único mediador es Jesucristo. No hace falta María, no hacen falta santos difuntos, no hace falta mérito de la Iglesia Católica, no hace falta purgatorio. Hermanos, Cristo es todo suficiente. En Él nuestro pecado ha sido eliminado, invalidado, anulado, crucificado, y en Él hemos recibido la justicia de Dios. Estamos vestidos de ropas de gala. Gloria
a Jesucristo desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Sola Escritura, sola gracia, solus Christus. Penúltimo lugar, sola fide. Sola fide, lo que algunos tachan del principio material de la Reforma. ¿Okay? Principio formal, sola Escritura. Principio material, el contenido, el meollo, el núcleo de la Reforma, sola fide. El texto ahora es Romanos 5.1, pasaje muy bonito, conocido, Romanos 5.1, y luego después de leerlo os indicaré una definición de sola fide. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí una relación. Sola gracia tiene que ver con la elección graciosa del Padre antes de la fundación del mundo, nos escoge según su beneplácito. Esta elección se lleva a cabo en Cristo. Así que aquellos que estamos en Cristo somos los elegidos. Dios nos escoge en su Hijo. ¿Cómo puedo yo saber si soy un elegido? Porque amo a Jesucristo, estoy en Jesucristo. Es la señal indubitable de que el Padre me escogió antes de la fundación del mundo. Y ahora, yo estoy en Jesucristo, estoy vinculado a Cristo, estoy casado con Cristo por medio del anillo de la fe. Y esta fe es labrada en mí por el poder del Espíritu Santo, porque en mí no hay capacidad como para obedecer al Señor. Yo no puedo hacer las obras de Dios según mi carne. Yo necesito una nueva naturaleza y Dios, el Espíritu Santo, es quien nos concede la nueva naturaleza y nos otorga el anillo de la fe para que nos casemos con el Salvador Jesucristo. Y ahora teniendo fe, somos justificados delante de Dios. Sola fide entonces enseña que somos justificados únicamente por medio de la fe sin necesidad de obras. Somos justificados delante de Dios únicamente por la fe, sin necesidad de obras. Y voy a citar otro texto en este sentido, un poco antes en Romanos, capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues. Aquí está hablando del Espíritu Santo. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo puedo yo ser justificado delante de Dios? ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo heredar la vida eterna? Si preguntas a un hombre común y corriente de la calle, él te va a decir que tienes que ser una buena persona, no debes matar a nadie, no debes robar, etc. No, el ser humano inventa sus propias normas. Él piensa que será justificado en el día final por ser una buena persona. No obstante, cuando lanzaron esta pregunta al Señor Jesucristo en Juan 6, le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Los galileos están preguntándole a Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realmente agradar al Padre? Y Jesús responde diciendo algo que a lo mejor yo no hubiera contestado antes de conocer al Señor. Yo seguramente habría dicho, ¿no? Para hacer las obras de Dios tienes que evangelizar, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que congregarte mucho, tienes que ser íntegro, tienes que... Bueno, o sea, habría apelado a algún tipo de acto humano, ¿no? Le preguntan a Jesús cuáles son las obras de Dios que tenemos que hacer. Y Jesús responde diciendo en Juan 5:29 algo que una mentalidad legalista no puede entender. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Jesús está diciendo que la obra que da más gloria a Dios es fe en Cristo.
Es creer que Jesucristo es el Dios hombre. Es creer que fue crucificado por nuestros pecados. Es creer que fue resucitado al tercer día. Es creer que eres el único mediador entre Dios y los pecadores. Es creer, es creer. El hombre legalista siempre quiere añadir algo. No, pero tengo que hacer y no tienes que hacer nada. Solamente al creer en Jesucristo, al confiar en Él, eres justificado delante del Padre. Y esta fe, por cierto, ni siquiera es tuya. Esta fe es del Padre. Él te abrió el entendimiento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, por el versículo 17, Cristo pregunta a los discípulos por su identidad. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy? Y Pedro dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acto seguido Jesús responde diciendo a Pedro, oh, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tu fe es la obra del Padre en ti. Su Espíritu te ha abierto los ojos y ahora crees en mí de todo corazón. Irónicamente, pues, la obra que más glorifica a Dios es su obra en nosotros. Aquí estamos nosotros, siempre pensamos, voy a agradar a Dios a través de mis ayunos, mis oraciones, mi evangelización, etc. Y vamos pensando, ¿no?, que vamos a agradar al Señor a través de mucho activismo. Cuando el día Jesucristo dice, no. El acto que realmente agrada a Dios es su obra en nosotros. Esta fe que Él mismo ha creado en nosotros, esta fe es la que da la gloria al Señor. De nuevo, si eres de una mentalidad legalista, es imposible entender esto. Es imposible ver la gloria, la belleza de esto. Pero es Dios en nosotros que realmente glorifica el nombre del Señor. Ahora bien, en cuanto al tema de la fe y las obras, habría que resaltar también que Santiago 2:24 destaca claramente que una fe sin obras no es una fe que pueda justificar. ¿Cómo entonces reconciliamos lo que he venido diciendo con la declaración de Santiago 2:24? Bueno, Pablo está hablando, ¿verdad?, de la fe, del inicio de la fe, de la obra salvadora de Dios en el corazón. Santiago está hablando de los frutos de la fe, las evidencias de una verdadera fe, porque una fe que realmente cree en la identidad de Cristo, en las obras de Cristo, una fe que cree en Cristo, una fe cristocéntrica, siempre producirá buenas obras. Calvino utilizaba una frase que voy a intentar traducirla al castellano. Él decía, solamente la fe justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Ok? Repito, espero que hayáis captado lo que quiero decir con la expresión. Ahora voy a explicarla y espero que esté bien traducida. Solamente la fe justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Calvino lo que quiso decir con esta frase es que Pablo y Santiago están en perfecta comunión. Solamente la fe justifica, lo que nos dice Pablo, pero la fe que justifica nunca está sola, lo que nos enseña Santiago. Así que Abraham fue justificado sin obras. No obstante, sus obras fueron la señal de que tenía verdadera fe. Por ejemplo, él se circuncidó a sí mismo después de colocar su fe en el Señor. Su obra de circuncisión no justificó a Abraham, pero fue la señal de que era un hombre circuncidado, y esta obra externa también justificó a Abraham delante de los hombres. Los hombres podían ver en esta obra de Abraham que era un verdadero seguidor de Dios. Pero esta obra de circuncisión no justificó a Abraham delante del Padre. Algunos teólogos han dicho que Pablo está hablando de la justificación delante de Dios, mientras que Santiago se centra en la justificación ante los hombres, que también no deja de ser una hipótesis interesante. Pero esta es la idea. Hay una relación estrecha entre la fe y las obras, pero las obras nunca nos justifican. Las obras siempre son el producto, la consecuencia, el corolario de la salvación. Por ejemplo, piensa en la imagen tradicional del caballo y el carro, ¿no? El caballo sería la fe y el carro son las obras. Así que creemos en las obras.
De hecho, Lutero mismo defendió la necesidad de buenas obras sin confundir la relación entre fe y obras. Amén. Ok, así que solo fe significa que somos justificados delante de Dios únicamente por la fe, sin necesidad de obras. Entonces, si una persona quiere ser salvo, lo que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo, creer en su cruz, creer en su resurrección. Y si cree, es la obra de Dios en él. Es la señal de que el Espíritu Santo le ha transformado el corazón. Gloria a Dios por el principio material de la reforma, sola fide. El justo vivirá por la fe. Gloria a Dios. Y así llegamos, queridos hermanos de Rincón Teológico, al quinto punto del estudio hoy. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Sin lugar a dudas, no mi lema teológico favorito. Y el texto que he escogido para hablar brevemente de esta sola es Romanos 11:36. Soli Deo Gloria. Aquí en mi despacho tengo un cuadro grande, ¿no? Con estas tres palabras, Soli Deo Gloria. Me gusta ver eso todos los días al entrar en el despacho, ¿no? Si estoy en el despacho, es para dar la gloria al Señor, ¿no? Aquí es donde estudio, donde me preparo para la iglesia, para dar de comer a las ovejas, y lo hago, ¿no? Para la gloria de Dios. Me recuerda constantemente, ¿no? Que vivo coram Deo y para la gloria de Dios. Ok, Soli Deo Gloria, no creo que haga falta definir esta quinta sola, pero voy a leeros Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow. Mira, me ha gustado tanto que voy a volver a leerlo. Aleluya, gloria al Señor. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Soli Deo Gloria enseña que toda la gloria es para el Señor. Y si os ponéis a meditar en todo lo que os he enseñado en esta sesión, es inevitable llegar a la conclusión de que Dios ha de ser glorificado. Vamos a pensar en los 4 puntos que hemos estudiado, las 4 solas. Sola Escritura. ¿Quién nos otorga, quién nos obsequia, quién nos regala la Santa Escritura? Pues Dios. Por tanto, Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. Número 2, sola gracia. ¿Quién escogió salvarnos libre, soberanamente, antes de la fundación del mundo, según su beneplácito? Dios. Consiguientemente, Soli Deo Gloria. Número 3, Solus Christus. ¿Quién decidió enviar al Salvador Jesucristo para que entregara su vida en la cruz por nuestros pecados y resucitara poderosamente al tercer día? Dios, Dios el Padre. Consiguientemente, Soli Deo Gloria. Sola fide. ¿Quién labra fe en nosotros? ¿Quién le dio a Pedro el don de la fe para que confesara públicamente a Jesucristo como el Hijo de Dios? Dios. Dios, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Mi Padre. ¿Por qué tienes tu fe en Dios? ¿Por qué tienes tu fe en Cristo? ¿Por qué amas al Salvador? Porque para ti Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, cuando todo el mundo se burla de Él y dice que Cristo crucificado es piedra de tropiezo, es locura, porque Dios te ha dado la fe. Soli Deo Gloria. ¿Veis, queridos hermanos? Y en nuestro texto en Romanos 11:36, de Dios son todas las cosas, a su nombre gloria. Por Dios son todas las cosas, a su nombre gloria. Para Dios son todas las cosas, a su nombre sea toda la gloria. Así que Soli Deo Gloria es el resumen perfecto de la teología de la Reforma, de la teología pura del protestantismo. Tristemente ha entrado una soteriología católica en la iglesia protestante. Y esta soteriología
católica se llama arminianismo. Y lo que hace el arminianismo es anular la gloria de Dios en la salvación del pecador. El arminianismo siempre acaba dando algo de crédito, algo de gloria al ser humano en la salvación. Y el arminianismo nos lleva de regreso a la cautividad católica. Para ser protestantes tenemos que defender con todo el celo de nuestra alma el principio de soli Deo gloria. No podemos permitir que nadie se jacte de nada que no sea la soberana gracia de Dios. No es que tú hayas decidido seguir a Cristo, es que Dios ha decidido que tú sigas a Cristo. Y por esta razón ahora tú sí puedes seguir al Señor. Tú le amas a Dios porque Él te amó a ti primero. Tu salvación es fruto, es labranza, es obra del omnipotente Dios trinitario. Gloria a su santo nombre. Queridos hermanos, que seamos fieles a las 5 solas. Que demos toda la gloria a Dios por la creación y toda la gloria de Dios por la salvación. Porque esta forma de predicar exalta a Dios, edifica a las ovejas y, puedo deciros, en mi experiencia pastoral, concede gran seguridad de la salvación. Cuando estás en un sistema católico arminiano, nunca cuentas con la seguridad de la salvación. Pero cuando entiendes que tu salvación depende únicamente del Dios, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, ¡wow! Reposas, descansas y disfrutas del abrazo del Padre. Hermanos, que todos podáis vivir en este hermoso principio de soli Deo gloria. Que vuestras vidas y vuestros ministerios den toda la gloria al Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea su santo nombre. Amados, recapitulo lo aprendido hoy y espero que haya servido para ayuda. Si luego tenéis más preguntas sobre el contenido de esta clase, si queréis que os recomiende buena literatura, estaría encantadísimo de atenderos. De nuevo podéis encontrarme en Facebook, Telegram y en YouTube como Pastor Will Graham. Sería un placer serviros en este sentido. Me encanta ver el gran avivamiento de las solas en nuestros días. Sola Escritura, la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Mateo 15, del 1 al 6. 2. Sola gracia. Somos salvados únicamente por la voluntad graciosa del Padre. Efesios 1, 4 al 6. 3. Solus Christus. Jesucristo es el Todopoderoso y todo suficiente Salvador. No hace falta añadir nada a Cristo. 2 Corintios 5, 21. Número 4. Sola fide. La salvación es únicamente por medio de la fe. La justificación es por la fe sin necesidad de obras. Romanos 5:1. Y explicamos que la verdadera fe siempre produce buenas obras. Solamente la fe justifica, pero la fe que justifica nunca está sola, como decía Calvino. Y número 5, soli Deo gloria. La conclusión inevitable de todo el sistema que os he explicado. Si la Escritura es de Dios, a su nombre la gloria. Si la gracia es de Dios, a su nombre la gloria. Si Cristo es de Dios, a su nombre la gloria. Si la fe es de Dios, a su nombre la gloria. Soli Deo gloria. Amados, que Dios siga avivando las gloriosas solas en nuestros días. Y que nuestras iglesias locales seamos fieles en proclamar domingo tras domingo las grandes verdades de la palabra de Dios resumidas en estas 5 solas. Os mando un abrazo en el amor del Señor desde Almería. Que el Señor sea muy glorificado en vuestras vidas, en vuestras iglesias locales. Y acabamos diciendo, como no, como siempre, soli Deo gloria. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Bendiciones, hasta luego en el amor del Señor. Amén.